Listo, grabando. Buenas Ya. noches. Agradecemos al arquitecto Alfredo Eulogio Mujica Yepes, que en este momento nos está dando parte de su tiempo en la elaboración de este proyecto de pretesis para la Universidad César Vallejo del curso Metodología de la Investigación Científica, ¿no? Estamos con el arquitecto Yepes, quien es docente de la Universidad Ricardo Palma, de la Universidad UPN, y también ha llevado un diplomado de bioclimático con especialización en diseño bioclimático y sostenibilidad, y también lleva en la Universidad UPN acondicionamiento físico ambiental. Bien, Así es. entonces, previo a esto, tenemos unas cuantas preguntas, arquitecto, para que nos pueda ayudar con referente al trabajo Ujú. que le he mencionado. Bien, Bien, claro. son 18 preguntas, y Ya. quisiera que por favor nos pudiera ayudar. Y bueno, el curso, las preguntas son de esta manera. La primera pregunta es más que todo, ¿por qué se considera tecnología verde al ahorro de energía? Primero porque buenas noches, la tecnología verde, como sabemos, es el conjunto de prácticas que se relacionan con la sostenibilidad, ¿no? Sí. Y obviamente eso se hace a través de innovación tecnológica, o sea, cambiar los procedimientos tecnológicos para lograr pues este propósito, ¿no? Y Claro, utilizando también lo nuevo que es la informática. Entonces, el tema del ahorro de energía es un tema vital ahora, porque primero la energía en el planeta es limitada, al menos las tecnologías que usamos, ¿no? Es decir, la energía que usamos. Pero podemos también nosotros utilizar tecnologías infinitas como la energía solar, la energía del viento. Entonces, un poco extender a eso para lograr, obviamente, este tema de sostenibilidad, evitar el daño al mundo, evitar el daño al ambiente. Esa es la razón por la cual, digamos, afirmamos esta pregunta. claro. Bien. Y dígame, esta siguiente pregunta es, ¿por qué es importante los espacios verdes en el hogar? Miren, en el hogar es importante tener espacios verdes porque ayudan a equilibrar, ¿no es cierto? Ujú. Ayudan a equilibrar varias cosas. Por un lado, ayudan a disminuir los excesos de temperatura, por un lado. Por otro lado, ustedes saben que la materia verde ayuda a purificar el ambiente, entonces ayuda mucho a contribuir a la salud de las personas que viven en la casa. Y también hasta desde el punto de vista, digamos, psicológico, ver algo verde nos ayuda a un buen estado de ánimo. Entonces, esas son las razones. Claro, es importante tener, digamos, Claro, una plantita en una vivienda. claro, exacto. Ujú. Sí, Bien, sí, ayuda mucho. una tercera pregunta es, ¿qué aportes genera el tratamiento de aguas residuales con la tecnología verde? Bueno, trabajar con aguas residuales, el problema es que normalmente acá acostumbramos tirar el agua Ujú. y contaminar el mar. Entonces, si nosotros logramos rescatar esta agua, que es muy preciada en el mundo, acá en el Perú tenemos todavía bastante agua, pero queremos utilizarla para bien. Entonces, si captamos el agua y la purificamos, la reciclamos, estamos evitando, ¿no es cierto?, contaminar el mar, por un lado, y segundo, al usar menos agua, hacemos que muchas otras personas tengan oportunidad de tener agua, sobre todo en otros lugares donde el agua es muy escasa, ¿no? Esa es la razón. Claro, bien. Esta siguiente pregunta es, ¿qué relación tienen los elementos no convencionales en la tecnología verde? Siempre y cuando los elementos no convencionales sean los que generen, por ejemplo, una huella de carbono baja, o sea, se trabaja con materiales limpios, que no contaminen más, son buenos. Todo lo convencional, o lo convencional y no convencional también. Que no contamine, que no haga daño al ambiente, que no genere una huella negativa de carbono, pues es bueno, ¿no? Es bueno para lograr este equilibrio con la naturaleza y el progreso, digamos, de las personas. Claro. Ujú. Una siguiente pregunta es, ¿cómo aprovechar la energía solar y cómo almacenarla? Ya. Bueno, justamente aquí en el Perú tenemos afortunadamente gran cantidad de energía solar, sobre Ujú. todo en la sierra, que es donde más necesitamos, porque en la sierra es donde tenemos también las temperaturas más bajas en las noches, ¿no? Ahora mismo estamos sufriendo esto. Entonces, al haber tanta energía solar, a veces se llega a tener 4 veces más energía solar que en Europa, por ejemplo. En Ujú. Arequipa tenemos
kilovatios por metro cuadrado y en Europa 1500, 4 veces. claro. Los podemos utilizar, pero no como, o sea, la idea, bueno, hay una forma de utilizar es que es con la energía fotovoltaica, se tienen paneles solares que guardan energía, entonces en acumuladores de energía, y esto se utiliza en la noche, esto para básicamente alumbrado, para ese tipo, como energía eléctrica. Pero en el Perú hay una forma mucho más natural de guardar la energía, es en los muros, en la masa térmica. Ujú, Tenemos muros gruesos, por ejemplo, de adobe, de piedra, de sillar, y pueden guardar la energía del sol. Lo que el sol calienta en la tarde, por ejemplo, puede servir para la noche. claro. ¿Hola? Sí. Sí. Entonces, eso es, no sé qué ha pasado con la cámara, pero bueno, esa es la forma de acumular más natural, más sencilla, y guardar entonces toda la energía, por ejemplo, que el sol calienta en la tarde, la guardamos en el muro y en la noche ese muro va a devolvernos esa energía solar, y va a evitar que usemos, por ejemplo, calefactores artificiales que a veces contaminan. Esa es la Claro. idea. Ya, dígame, y hay otra siguiente pregunta que dice, ¿la tecnología verde aporta conocimiento de materiales reutilizables? ¿Puede especificar alguno? Sí, bueno, por ejemplo, podemos utilizar, de hecho mismo la tierra es un material reutilizable, ¿no? Si hacemos adobes, si la quemamos como ladrillo, no, porque además de contaminar, ya no vuelve a ser más ladrillo, ¿ya? Ahora, el problema es que, por ejemplo, podemos utilizar otros elementos de, que se vuelve a usar, por ejemplo, se usa mucho en Asia, se está utilizando Shieruban mucho el papel, ¿no? O sea, como Ujú. cartón, hay construcciones en cartón, entonces eso es reutilizable, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más reutilicemos un material, menos dejaremos residuos y menos contaminaremos, esa es la razón. Ya. Bueno, una siguiente pregunta es, ¿la tecnología verde ayudará a conocer cómo reutilizar los materiales reciclados? Claro, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. En lo posible hay que reciclar el material, en lo posible, ¿no? O sea, eso genera menos residuos, menos contaminación, menos carga, o sea, finalmente es más económico, ¿no? Porque Ujú, en vez de tener que llevar, por ejemplo, acarrear materiales, llevar a un relleno sanitario, llevar a un lugar, y que esto me genera además un costo de llevarlo, del transporte, etcétera, yo en la misma obra, en la misma construcción, puedo simplemente transformar ese material en una nueva estructura, entonces estoy ahorrando un montón de tiempo, de dinero y de energía, sobre todo. El tema de la energía es muy importante. claro. Eh, una siguiente pregunta es, ¿qué tipos de materiales se pueden degradar? Los materiales que se degradan son básicamente por factores solares, por el tiempo, por factores de humedad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, Ujú, no sé si nos convenga degradar, nos conviene degradar cuando ya el material, pues no lo queremos, pero si lo estamos utilizando, hay que cuidarlo, hay que protegerlo de la degradación. ¿No? Hay elementos que, por ejemplo, por humedad se degradan, otros por la energía, el exceso de calor, etcétera. Entonces, cuando estos materiales los exponemos al medio ambiente, hay que tener también formas de protegerlos mientras los usemos. Una vez que ya no los usamos, la degradación ayudaría mucho a que se vuelvan a reutilizar, ¿no? De otra manera, o vuelvan a ser parte de la naturaleza. claro. Y Ujú, esta última, como primera parte, última pregunta es, ¿cómo ujú. detectar los materiales ecológicos? Es básicamente midiendo la huella de carbono, o sea, el material hay que evaluarlo en varios momentos. Cuando lo extraemos, cuando lo procesamos, cuando lo transportamos y cuando lo utilizamos, y también cuando ya este material viene a ser un desecho. Entonces, en toda esa etapa, en ese ciclo de vida del material, hay que analizar la huella de carbono, ¿no? Por ejemplo, el Claro. ejemplo que yo siempre doy es el del ladrillo, ¿no? El ladrillo en sí, ¿qué cosa es? Es tierra y agua, o sea, arcilla y agua. Ujú, Mientras lo extraemos no hay ningún problema, ¿no? Salvo, claro, cuando este material ya lo convertimos lo moldeamos en bloquecitos secados al sol, hasta ahí no hay mayor problema. El problema está en que en el proceso de elaboración del ladrillo esto se va a quemar a más de 1000 grados, y ujú, el material que se usa para quemar es un material combustible el más barato posible, pues a veces se utilizan desechos, basura, o se utiliza petróleo, ¿no? Pero jamás se va a utilizar energía eléctrica, por ejemplo, que viene de hidroeléctricas, es muy caro. Entonces, porque se usa un material para quemar este adobe, y se genera una cantidad de contaminación tremenda. Si ustedes ven ladrilleras
¿no es cierto? En imágenes en Google, van a ver siempre una columna negra de humo. Eso estamos contaminando. O sea, cuando hacemos ladrillo, estamos envenenando la atmósfera. Y por eso yo sí trato de evitar en lo más posible utilizar el ladrillo, porque es un gran contaminante. Hay estudios muy serios de que generan no solo pues la contaminación, sino cáncer al pulmón, etcétera, en los lugares donde donde hay ladrilleras. Entonces ahí viene el problema. Después ya el ladrillo, cuando llega a la obra, mayormente no contamina, ya cuando se desecha también es un elemento contaminante, entonces en varias partes de su vida está contaminando, por lo cual no debíamos utilizarlo. Gracias.